Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito, Turquía al descubierto. Hoy prepárense para un viaje alucinante por los entresijos más escandalosos y los secretos mejor guardados de la farándula turca. Porque hoy vamos a hablar de una pareja que incendió la pantalla y los corazones de millones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hablamos de la pareja dorada de Senkalkapm, o Love is in the air, como la conocimos en muchos lugares. Su química era palpable, la conexión innegable y el romance. ¡Ay, el romance! Parecía sacado directamente de un cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué pasó después de que las cámaras se apagaron? ¿Se llevó el viento ese amor de telenovela? ¿O hay algo más, algo que los tabloides turcos han intentado ocultar? Hoy vamos a explorar las teorías más alocadas, los rumores más persistentes y los indicios. Los indicios que apuntan a la posibilidad de un bebé secreto entre Kerem y Hande. Sé que suena a locura, pero estad atentos, porque vamos a desglosar cada detalle, cada declaración ambigua y cada fotografía reveladora que nos ha hecho cuestionar todo lo que creíamos saber sobre esta pareja. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y chismes jugosos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, para entender el contexto, tenemos que volver al inicio, al boom de Senkalkapm. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor entre Eda YLDZ, una florista independiente y soñadora, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y workaholic, conquistó a millones. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Era electricidad pura, una sinergia que trascendía la pantalla y se colaba en nuestros hogares, haciéndonos creer en el amor verdadero. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban. Era imposible no suspirar. Fuera de la pantalla, la pareja alimentó los rumores de romance durante meses. Sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos y sus viajes juntos. Todo apuntaba a que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción. Los fans se volvieron locos analizando cada publicación en redes sociales, buscando pistas, construyendo teorías y creando hashtags para celebrar su amor. Eran Almohadilla Anker, la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Y finalmente lo confirmaron, Hande y Kerem eran pareja. La noticia desató la euforia entre sus fans, que celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Se organizaron fiestas virtuales, se crearon miles de cuentas dedicadas a su relación, y la prensa del corazón se volvió loca por cada detalle de su noviazgo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, la pareja anunció su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores, que no entendían qué había pasado. Las razones oficiales fueron diferencias irreconciliables y la presión mediática. La presión mediática. Esa excusa recurrente que parece ser la culpable de todos los males en Hollywood y en Turquía. Pero, ¿era esa toda la verdad? ¿Acaso había algo más detrás de esas diferencias irreconciliables? ¿Algo que justificara la repentina ruptura de una pareja que parecía destinada a la eternidad? Aquí es donde las teorías de la conspiración empiezan a tomar fuerza. Algunos fans aseguran que la ruptura fue una fachada, una estrategia para proteger algo mucho más importante, un embarazo secreto. Sí, lo sé, suena a telenovela, pero hay ciertos elementos que hacen que esta teoría sea, al menos, intrigante. No se trata solo de elucubraciones sin fundamento. Hay detalles, pequeñas señales, que han alimentado la esperanza de los fans y han generado un debate apasionado en redes sociales. Analicemos los hechos. Poco después de la ruptura, Hande se alejó un poco de los focos. Disminuyó su presencia en redes sociales y evitó aparecer en eventos públicos. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero muchos interpretaron este retiro como una señal de que estaba embarazada y quería mantenerlo en secreto. ¿Acaso necesitaba proteger su intimidad y la de su futuro hijo de la vorágine mediática? Quería vivir su embarazo en paz, lejos de las cámaras y los flashes. La idea no es descabellada, considerando la intensidad con la que se vivió su relación. Además, circularon fotos de Hande con ropa más holgada de lo habitual. Fotos que casualmente no fueron muy difundidas por la prensa turca.
¿Intento de encubrimiento? ¿Quién sabe? Pero la verdad es que algunas instantáneas mostraban una silueta ligeramente diferente a la que Ande solía lucir. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que Ande tenga que cumplir con un canon de belleza específico. Simplemente es un hecho que su figura parecía haber cambiado ligeramente, lo que para muchos fue una señal inequívoca de embarazo. Estas fotos, aunque escasas, fueron suficientes para alimentar la teoría del bebé secreto y generar un debate en línea. Algunos defendían la privacidad de Ande, mientras que otros exigían la verdad. Y aquí es donde entra Kerem en la ecuación. A pesar de la ruptura, Kerem y Ande siguieron manteniendo contacto. Se les vio en algunas ocasiones juntos, aunque siempre de forma discreta. Algunos testigos afirman haberlos visto intercambiar miradas significativas y gestos de cariño, incluso después de la separación. ¿Actuación para las cámaras? No lo creo. Si su ruptura fuera real y definitiva, ¿por qué seguirían viéndose? ¿Por qué seguirían manteniendo el contacto? A menos que haya algo más, algo que los una de una forma más profunda y permanente. La idea de que sigan siendo amigos es plausible, pero para muchos, la conexión que se veía entre ellos iba más allá de la simple amistad. Otra pista que alimenta la teoría del bebé secreto es el misterio que rodea la vida personal de ambos actores. Después de la ruptura, ninguno de los dos ha hecho pública otra relación. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con algunos famosos, pero nunca se ha confirmado nada. Y Kerem, por su parte, se ha mantenido aún más hermético en cuanto a su vida amorosa. ¿Acaso están enfocados en criar a su hijo en secreto? ¿Acaso prefieren mantener su vida personal alejada del escrutinio público? La falta de información sobre sus vidas amorosas ha sido interpretada por muchos como una confirmación tácita de la teoría del bebé secreto. Es cierto que todo esto son solo especulaciones, rumores y teorías sin confirmar. No hay pruebas irrefutables de que Ande y Kerem hayan tenido un bebé secreto. Pero la verdad es que hay demasiados indicios que hacen que esta posibilidad sea, al menos, interesante. Y en el mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y los secretos se guardan a buen recaudo, todo es posible. Ahora hablemos de otras series turcas que han generado polémica y rumores similares en torno a las relaciones de sus protagonistas. Recordemos Erkenci o Pájaro Madrugador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos era explosiva y al igual que con Ande y Kerem, los rumores de romance fuera de la pantalla eran constantes. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus gestos y la complicidad que se respiraba en el set de grabación eran innegables. Parecía que su amor traspasaba la pantalla y se convertía en realidad. Erkenci es una comedia romántica que narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia y sueña con convertirse en escritora, y Can, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. Su encuentro desata una serie de enredos y situaciones cómicas que terminan en un romance apasionado. La serie fue un éxito rotundo, no solo por su trama entretenida y sus personajes entrañables, sino también por la química inigualable entre Demet y Can. Aunque Demet y Can nunca confirmaron su relación, la intensidad de su conexión en la pantalla alimentó las fantasías de sus fans. Después de la serie, ambos actores tomaron caminos separados y sus carreras siguieron rumbos diferentes. Sin embargo, el recuerdo de su romance ficticio sigue vivo en la memoria de sus seguidores. Su historia es un claro ejemplo de cómo la química en la pantalla puede llevar a los fans a creer en un romance real, incluso cuando no hay pruebas concretas. Otro ejemplo es Aşk Laftan Anlamaz o Hayat, Amor sin palabras, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. En esta serie Hande interpreta a Hayat, una joven ingenua que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora de ella. La serie es una mezcla de comedia, drama y romance y explora los altibajos del amor y la ambición. La química entre Hande y Burak era innegable y muchos fans esperaban que su romance traspasara la pantalla. Sin embargo, ambos actores siempre negaron los rumores y aseguraron que solo eran buenos amigos. A pesar de ello, su conexión en la serie fue tan convincente que muchos todavía creen que hubo algo más entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban. Era imposible no sentir la chispa. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que mezcla comedia y romance, y que explora los obstáculos que Hayat y Murat deben superar para estar juntos.
La serie fue un éxito en Turquía y en varios países de Latinoamérica, donde Hande Erçel se consolidó como una de las actrices turcas más populares. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Volviendo al tema central de este vídeo, es importante recordar que la vida de los famosos está llena de presiones y expectativas. La presión mediática, el acoso de los paparazzi y la constante vigilancia de los fans pueden hacer que mantener una relación sea extremadamente difícil. Quizás Hande y Kerem decidieron mantener su vida personal en secreto para protegerse a sí mismos y a su posible hijo. Quizás querían darle a su hijo la oportunidad de crecer fuera del foco mediático, sin la presión de ser el hijo de Anker. La decisión de mantener un embarazo en secreto es comprensible, considerando la intensidad con la que se vive la fama. O quizás simplemente la teoría del bebé secreto es una fantasía alimentada por la imaginación de los fans. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que Hande y Kerem decidan contarlo algún día. Y si deciden hacerlo, los apoyaremos y celebraremos su decisión. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus series y películas, y seguir soñando con la posibilidad de que su amor siga vivo en secreto. Porque al final, el amor es un misterio que a veces se esconde a plena vista. Y en el mundo de las telenovelas turcas, todo es posible. Y hablando de misterios, no podemos olvidar otra serie que generó un torbellino de rumores, Kara Sevda, o Amor Eterno, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La intensidad del drama y la pasión desbordante entre los personajes de Kemal y Nihan hicieron que muchos creyeran que su amor era real. La serie es una obra maestra del drama turco con una trama que te atrapa desde el principio y unos personajes que te roban el corazón. Kara Sevda es un melodrama turco que narra la trágica historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una joven de clase alta. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. La serie es un canto al amor verdadero, a la lucha por superar los obstáculos y a la importancia de la lealtad. Aunque Burak y Neslihan siempre mantuvieron una relación profesional, la química entre ellos era innegable. Los fans suspiraban con cada escena romántica y especulaban sobre la posibilidad de que su amor traspasara la pantalla. Sin embargo, ambos actores siempre negaron los rumores y aseguraron que solo eran buenos compañeros de trabajo. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó, y muchos fans siguen creyendo que hubo algo más entre ellos. Kara Sevda es una serie que explora los límites del amor y el sacrificio, y que nos muestra cómo las diferencias sociales y las ambiciones personales pueden destruir los sueños más hermosos. La serie fue un éxito mundial y catapultó a Burak Özçivit y Neslihan Atagül a la fama internacional. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. En fin, queridos amigos, el mundo de las series turcas está lleno de romances apasionados, intrigas palaciegas y secretos inconfesables. Y la teoría del bebé secreto de Hande y Kerem es solo una pequeña muestra de la magia y el misterio que rodea a este universo. Un universo donde la realidad y la ficción se entrelazan, donde los sueños se hacen realidad y donde el amor siempre encuentra un camino. Para terminar, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por los entresijos del corazón de la farándula turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes mis teorías y especulaciones sobre el posible bebé secreto de Hande y Kerem. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la teoría del bebé secreto de Hande y Kerem? ¿Creen que es posible? ¿O es solo una fantasía de los fans? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes jugosos sobre sus series y actores turcos favoritos. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.